Muy buenas y bienvenidos una mañana más a The IF Show. En esta segunda entrega de la breve historia del racismo que empezamos ya hace 21 días y que tantísima polémica ha generado en redes sociales, daremos un paseo de la Edad Media hasta la Edad Moderna. Por cierto, como algunos sospechabais, sí, procuro grabar mis programas en pijama. ¿Qué esperabais? Empecemos. A nivel de historia, acabamos la primera entrega de esta breve historia del racismo hablando de Aristóteles. Aristóteles como precursor del pensamiento occidental moderno y Aristóteles como padre de la filosofía que fundamentaría durante todos los siglos que duró la Edad Media, y fueron muchos, la filosofía de la Iglesia cristiana. Para aquel que no quiera darse el trabajo de volver a repasar esta primera entrega de la breve historia del racismo, concluiremos que, si bien hubo excepciones, a nadie le molestaba de manera relevante estos rasgos raciales, muy mal definidos, por cierto, o estos rasgos culturales que en principio separan a los miembros de la única raza, como ya hemos dicho, existente, que es la raza humana. A lo sumo, lo que, como vimos en este primer episodio de esta breve historia del racismo, sí que había una diferenciación importante del individuo respecto a la comunidad a la que pertenecía y de esta comunidad respecto a comunidades foráneas. Pero en ningún caso se entendía, o al menos esta fue nuestra conclusión en este primer episodio, que estos rasgos, ya fueran raciales, lo dicho, mal definidos, digamos físicos o culturales, hacían de ningún humano un ser de inferior calidad que de ningún otro. Ahora vamos a saltar a la Edad Media para seguir buscando la marca del racismo, localizando dicha edad en lo que consideraremos el mundo occidental hasta entonces descubierto, la edad más longeva tras la muerte de Yusuf ben Yosef, un judío muy relevante en la historia de la humanidad, al que la mayor parte de la misma conoce a través del apodo que un escritor griego tuvo a bien darle en algún momento de su narrativa, Jesucristo. Y para empezar dicha búsqueda es fundamental considerar el dualismo propio del poder laico y del poder eclesiástico característico de esta época. Poderes generalmente enfrentados pero considerados partes de un todo, así como también considerar el orden social del momento que, precisamente, se debatía entre el infinito poder de la Iglesia y el del feudalismo dinástico al que ésta apoyaba. Porque, claramente, nacer rey debía de ser designio divino, ¿no? Y es que iniciar la búsqueda del racismo en la Edad Media implica iniciar el análisis de la evolución del pensamiento cristiano desde los padres de la Iglesia hasta el albor de la Edad Moderna. Menudo trabajazo, ¿verdad? Uno que he pensado que me ahorro para que no me mandéis a la verga. Concretamente a la playa de la Verga, situada en las inmediaciones del municipio de Mogán, en la española e insular provincia de Gran Canaria. Que ojo, si alguien quiere mandarme allí, mira que yo no me quejo. Playa resguardada del viento y del fuerte oleaje junto a un pueblo pequeño, acogedor y hospitalario, donde el sol brilla los 365 días del año, la tranquilidad es máxima, las arenas blancas y la gastronomía, o eso me cuenta quien ha estado allí, es excelente. Así que por favor, no dudéis, cuanto antes en mandarme a la verga cualquier día de estos. Eso sí, si es en primera clase, mucho mejor, que los vuelos transoceánicos no son mis favoritos. Así que si aún no me habéis mandado a la verga, que por algo sigo aquí delante de cámara, vamos a meternos en la máquina del tiempo y vamos a dar un salto temporal durante los muchos siglos que duró la Edad Media para situarnos a comienzos de la Edad Moderna, concretamente en la España de los Reyes Católicos. Y es que si de algo nos podemos preciar los españoles es de haberle ganado la partida, por ejemplo, al nacionalsocialismo de Hitler, por nada más y nada menos que 450 años. Y es que fue esa cantidad de tiempo antes de que el dictador y genocida alemán tratara de hacer prevalecer su idea sobre la pureza de la sangre alemana y el origen ario de esta, aniquilando, entre otros, a su paso a más de 6 millones de judíos, que los reyes católicos, Fernando e Isabel, de mano de su mejor invención, nótese el sarcasmo, la Inquisición, fundada en 1480, pusieron de moda los conceptos de limpieza de sangre y, por primera vez en toda la historia, el de raza como motivo de separación entre los diferentes humanos y de exclusión de unos respecto a otros.
Así, en el para algunos insignes y para otros infame año de 1492 del señor Yusuf ben Joseph, o lo que es lo mismo para muchos otros del Señor Jesucristo, Isabel y Fernando conseguían dos de los hitos más puntuales de su reinado. Por un lado, mandaban a un italiano al otro confín de un mundo que seguía considerándose plano por la amplia mayoría, para acabar descubriendo un nuevo continente al que llamarían América en honor a su cartógrafo, Américo Vespuccio. Y por otro, terminaban la Reconquista, con lo que estos reyes católicos, iniciadores fundadores de la Inquisición, expulsaban a todos los musulmanes y a los judíos de España y obligaban a la conversión religiosa forzosa a todos aquellos que, por las razones que fuera, decidían quedarse allí. Y bueno, todos sabemos cómo acabó el descubrimiento de América, ¿verdad? Entre otras actividades de dudoso mérito moral, importando, por ejemplo, a indígenas a España, ya no como esclavos o seres humanos de segunda categoría, como si tal cosa pudiera incluso llegar a existir, sino como animales de circo o de zoológico, previstos desde un principio para su exhibición como tales. Así que sí, aunque ya inferimos cierta lógica racista dentro del pensamiento aristotélico, y si bien nos hemos saltado los muchísimos siglos que estoy diciendo que duró la Edad Media, los españoles, a comienzos de la Edad Moderna, tenemos este triste mérito de haber acuñado el racismo tanto como concepto como término. Y para colmo, tenemos que agradecérselo a unos reyes que llevan el catolicismo como bandera desde su propio nombre, los Reyes Católicos. Y es que este racismo acuñado por los reyes católicos comenzó basándose en lo que se conocía como limpieza de sangre o pureza de sangre española. Y básicamente se basaba en todo aquello que fuera opuesto a la fe que los monarcas regentes en aquella España autoritaria decían que el ciudadano promedio había de profesar. Esto era la fe cristiana, católica, apostólica y romana. En definitiva, si no eras cristiano, católico, apostólico y romano, te estabas oponiendo al grupo, te estabas oponiendo a la comunidad y como tal eras malo y te habías ganado tu puesto en la hoguera del mediodía. Algo absolutamente lógico, ¿cierto? Recordemos, no obstante, que este término, el de raza, hasta este momento de la historia, sola, única y exclusivamente se utilizaba para referirse a la cría de caballos. En definitiva, el español era católico, lo católico era bueno y todo lo demás pura herejía. Ahora bien, dentro de las estrategias de conversión obligada aplicadas por Isabel y Fernando en una sociedad de origen innegablemente multicultural, parecía no valerles solo el ejercicio de la Inquisición en relación al ejercicio de la fe católica, sino que acabaron vinculando al origen religioso el biológico y también el cultural para poder llevar a cabo esta limpieza de un país que en aquel entonces ni siquiera aún era España, sino los reinos unificados de Aragón y de Castilla. Podremos ver cómo a lo largo de la historia estos patrones de comportamiento en relación al racismo ocurren en sociedades como en la España de aquella época, una España que necesitaba, al menos así pensaban estos monarcas regentes, Fernando e Isabel, que necesitaba una reordenación social. Si por ejemplo nos fijamos en Alemania desde 1933 hasta la muerte de Hitler al final de la Segunda Guerra Mundial, Alemania también era un país que después de toda la época de nacionalismos de finales del siglo XIX y de toda la convulsión económica que supuso el comienzo del siglo XX, también necesitaba una reordenación social. Entonces, planteémonos, ¿hasta qué punto, precisamente, el racismo no es más que causa y efecto de la necesidad de una sociedad de hacerse valer a sí misma nuevamente en relación a otras sociedades, a otras comunidades foráneas? Y cómo el racismo no es más que una forma de decir tenemos que ordenar lo que hay en casa. Un planteamiento incorrecto, un planteamiento ilógico, pero desde luego no un planteamiento que viene traído por temas de orígenes culturales o por temas de orígenes, ya digo, mal definidamente raciales, es decir, físicos, sino mucho más por causas políticas, sociales, culturales y sobre todo, maldito dinero, económicas.
Así, una vez generado el término de raza dentro de la España autoritaria de los reyes católicos, recordad, estamos hablando aproximadamente del siglo XV, se extendió de España hacia el norte, concretamente hacia Francia, y de ahí pasó nuevamente hacia el sur, hacia Italia, y continuó hacia el norte, hacia Alemania. Pero en todos estos casos, lo que el término raza venía a referirse era esos rasgos distintivos que unían a ciertas personas de un mismo colectivo, hasta el punto de que raza llegó a significar colectivo y se hablaba de la raza judía, de la raza hebrea, de la raza cristiana y lamentablemente lamentablemente no, porque de hecho, vuelvo a decirlo, solo hay una raza, ¿verdad? Ya os ha quedado claro. ¿Cuál? La raza humana. En cualquier caso, raza pasó a ser sinónimo de colectivo y como tal, unos colectivos sí tenían derecho, digámoslo así, a estar enfrentados a otros, de manera que unas razas comenzaron a estar enfrentadas a otras. Y claro, en el momento en el que generamos ese odio hacia el enemigo, ya es cuando podemos hablar de racismo, es decir, de la prevalencia de mi colectivo sobre tu colectivo. Es más, ¿os podéis creer que se llegó a acuñar el término de raza demoníaca o raza diabólica para precisamente referirse a cualquier colectivo que no fuera el de uno y que por tanto, como el propio Satán a lo largo de la Biblia, es el adversario, el enemigo? Qué importancia la del lenguaje, ¿verdad? Y es que, como bien sabéis, mi muy escasa pero más que querida audiencia, soy una persona que se preocupa muchísimo por el lenguaje. Y precisamente hablando del lenguaje, no sé si recordaréis que en el episodio anterior os propuse un reto. El reto de buscar negro en el diccionario. No sé si os habréis tomado el tiempo, pero yo sí. Y vengo aquí a explicaros qué es lo que dice nuestro diccionario, el diccionario de la lengua española, de la palabra negro. Vamos a ello. Definiciones de negro que podéis encontrar en el diccionario. La primera, que está muy sucio u oscurecido por la suciedad. La segunda, que está relacionado con el diablo o con las fuerzas del mal. Que es triste, desafortunado o poco favorable. Que es muy difícil o muy complicado. Que está muy enfadado, muy molesto o extraordinariamente harto. También, por otro lado, como veis, es la persona que realiza un trabajo especialmente de tipo intelectual para otra, que al final es la que se atribuye el mérito en detrimento, por supuesto, de su autor original. Pasar las negras significa pasarlo verdaderamente mal, sufrir muchas dificultades. Tener la negra, tener una racha de mala suerte. Trabajar como un negro, trabajar mucho, realizando mucho esfuerzo, en condiciones poco favorables y, por cierto, generalmente recibiendo poco tributo a cambio. Verse las negras implica tener muchos problemas o muchas dificultades para conseguir algo. Y luego tenemos el corazón negro, que es un corazón falto de virtud o bondad, el mercado negro, que se refiere a lo ilegal, el dinero negro, que también se refiere al dinero ilegal, la misa negra, que por supuesto está relacionada, como decíamos en un comienzo, con el diablo o con las fuerzas del mal, o la lista negra, que es esa lista donde desde luego que nunca nadie quiere estar. La mano negra, que es la que influye sin dejarse ver y con intereses generalmente turbios e inmorales. Y, por último, por ejemplo, la oveja negra, ese individuo señalado como el anómalo, el problemático, como yo, vamos. ¿Veis por dónde voy? El negro, ya desde un punto de vista semántico, es un concepto absolutamente negativo. Y es que precisamente una de las tesis que mantenemos en The IF Show es que este pensamiento, bueno, mejor dicho, este racismo, bebe de un pozo cultural. Y ese pozo cultural se produce a través del desarrollo del pensamiento que necesariamente se va sedimentando en el lenguaje. Un lenguaje del que somos creadores, un lenguaje del que somos usuarios y un lenguaje del que, como estoy demostrando, también somos lamentablemente víctimas. Y ahora que nos hemos puesto filosóficos con esto del lenguaje, permitidme, antes de que vuelva a las lecciones de historia, que le echemos un vistazo a ese concepto que tanta guerra viene dando en mis redes sociales desde que os reté a desafiar la posición etnocéntrica desde la que todos somos responsables de juzgar colectivos humanos ajenos al nuestro, a no ser, por supuesto, que podamos generar la ruptura epistemológica correspondiente. Recordad que os propuse que analizáramos por qué parecía dolernos tanto a los occidentales o por qué éramos tan críticos al respecto de que la mujer musulmana use un velo o incluso un burka.
rápidamente surgieron voces de conciencia social a decir que un velo, cuanto más un burka, no eran sino símbolo de la opresión religiosa, social y política de muchos pueblos del Medio Oriente, mientras que las monjas católicas lo hacían desde la elección y ni siquiera en muchos de los casos era obligatorio que lo hicieran si es que no querían. Debates aparte, ese es el tema del etnocentrismo. ¿Hasta qué punto somos capaces o nos creemos capaces de juzgar un colectivo ajeno al nuestro y sus valores a través de lo que sea que nosotros sabemos por haber crecido y haber sido educados como parte de un colectivo ajeno a ese que tratamos de criticar? Por muy extrema que os pudiera haber parecido mi propuesta en la primera entrega de esta breve historia del racismo, de eso se trata, de que nos gusta ver lo ajeno, pero no a través de los ojos de los individuos que conforman esos colectivos, sino que nos gusta ver lo ajeno y sobre todo nos gusta juzgar lo ajeno a través de cual sea nuestro propio prisma, el prisma que hemos aprendido a través de la educación, a través de la cultura que en definitiva hemos experimentado desde que somos pequeños. Desde Aristóteles a los Reyes Católicos, ese es absolutamente todo el tema. Es decir, lo mío es lo bueno, lo ajeno no lo es. Y para oponerse al etnocentrismo, tenemos que hacer un esfuerzo que se llama ruptura epistemológica, es decir, romper esa barrera del conocimiento en lo relativo a, por un lado, lo que sabemos nosotros, lo que nos han enseñado, lo que hemos aprendido y, por otro lado, pues precisamente a eso, a todo aquello, a todos aquellos valores, a toda aquella norma cultural de la que no somos partícipes de manera inherente, de manera nativa. Que siga el debate. Y de la semántica y la sociología pasamos a la ciencia, porque hoy nos vamos a despedir haciendo mención de este artículo que aparecía el 7 de julio en el sitio web de la CNN, titulado Racismo, cómo la ciencia desmontó la teoría de que existen distintas razas humanas. En este artículo, por si todavía alguno de vosotros lo dudaba, asevera la CNN que todos los datos científicos existentes a día de hoy respaldan la igualdad de los seres humanos, así como la de una sola raza existente desde el punto de vista taxonómico de la biología. La raza humana, por supuesto, la raza del Homo sapiens sapiens, que son los hombres y las mujeres, claro está, para todo aquel que se quiera poner paritario, que somos y junto a los que vivimos. En el siglo XVIII, y perdonadme por haberme saltado 3 siglos, que ya tendremos tiempo de volver sobre nuestros pasos en el próximo episodio, los naturalistas y antropólogos que centraron su estudio en los restos de esqueletos humanos encontraron una perentoria necesidad de clasificar la evolución y la variabilidad humana, lo cual no supieron hacer sino agrupando los diferentes colectivos humanos en función a sus rasgos fenotípicos, es decir, a la expresión externa de un código genético que en su más amplia mayoría, un 99,9%, es exactamente idéntico para todos los componentes de la única raza existente, la raza humana. El error de estos científicos fue decidir que la diversidad de la raza humana nada tenía que ver con el medio ambiente, sino que más bien se trataba de un reflejo de las características psicológicas, sociales y sobre todo culturales de la mucha y muy amplia diversidad de todos los colectivos humanos que habitan el planeta Tierra. Y no solo eso, sino que tuvieron a bien clasificar estos rasgos en función básicamente de si pertenecían a los europeos, la raza cumbre, de la que se decía que estos rasgos eran armónicos, equilibrados, bondadosos, reflejo de su educación y de su inteligencia, en contraposición a la raza africana, donde esos rasgos que ya eran poco atractivos, primitivos, pues obviamente evidenciaban, ya me diréis vosotros dónde está la evidencia de eso, que eran una raza primitiva, una raza poco inteligente y sobre todo una raza mal educada. Punto primero, no hay raza europea. Punto segundo, no hay raza africana. Punto tercero, solo hay raza humana y hay gente mal educada, bondadosa, armónica y desequilibrada en cualquier confín de este planeta. No se trata de las razas, pero estos científicos del siglo XVIII tuvieron que liar la parda haciendo esta absurda clasificación. ¿Qué os parece?
El contexto histórico en el que se dieron estas supuestas investigaciones científicas favoreció una clasificación de los tipos humanos según cuáles eran, supuestamente, sus calidades y sus categorías. Investigaciones más promovidas por el contexto del colonialismo y la esclavitud en el que se desarrollaban que propiamente sobre ningún hallazgo científico real que se sustentara como tal. Todo ello en pos de buscar una justificación contra el trato que se daba a cualesquiera humanos que no hubieran nacido y crecido en Europa. Y para muestra de que estas investigaciones tenían de científico lo que yo tengo de cura, es decir, absolutamente nada, por si alguno de vosotros lo dudaba, un botón, el representado por la frenología, una ciencia ya hace mucho descatalogada por la comunidad científica que básicamente se basaba en relacionar los volúmenes, las fisonomías y los relieves del cráneo de los seres humanos con cuáles eran sus conductas. Y es que, para que veáis que obviamente esta ciencia no tiene ningún sentido, todos aquellos que pretendieron esgrimirla como tal, esgrimirla como ciencia, nunca llegaron a ponerse de acuerdo en cuál era la relación de según qué volúmenes, según qué fisonomías y según qué relieves con cuáles eran las conductas humanas. Yo, por ejemplo, os podría preguntar, y seguro que encuentro 100.000 opiniones diferentes entre vuestras respuestas, por ejemplo, ¿qué os sugiere mi cráneo? Conclusiones que espero que hayáis extraído hasta aquí de todo este viaje que hemos hecho por esta breve historia del racismo. 1. El racismo no es biológico, o dicho de otra manera, no hay base biológica ninguna para fundamentar o que fundamente el racismo. Punto 2. Al contrario, el racismo viene mucho más, como ideología, viene mucho más dado por esa reordenación social, política, cultural, incluso económica o muchas veces religiosa que se intenta hacer de un territorio concreto, tanto a nivel interno como de puertas para afuera, es decir, en relación a las comunidades que rodean a esta comunidad donde se produce esa reordenación. Y punto 3, y más importante, tiene mucho que ver con ese pozo cultural que hemos estado absorbiendo durante los siglos de los siglos y en los que, como por ejemplo hemos visto, una palabra como negro, a diferencia de una palabra como blanco, pues evoca, en un caso, el de negro, cosas tristes, cosas malas, cosas sucias, y en el caso del blanco, pues al contrario, evoca pureza, evoca virginidad, evoca virtud. Cultura, política, sociedad, economía, pero desde luego nunca biología. Estos son los fundamentos que fundamentan, valga la redundancia, esta ideología tan absurda que es el racismo. Entonces, verdaderamente preguntaos a aquellos que os consideréis racistas. ¿Verdaderamente creéis que un ser humano es tan diferente a nosotros por su color de piel, el tamaño de sus ojos, la fisonomía de su cráneo? ¿O es más bien una cuestión de ese temor del que hablábamos en la primera entrega de esta breve historia del racismo? ¿O es más bien un tema, pues precisamente eso, de lo que nos ha enseñado la sociedad, de lo que nos ha enseñado la cultura? Y sobre todo, yo creo, sigo manteniendo, es un tema muy económico. ¿Qué pensáis vosotros? Me gustaría, la verdad, que conocer vuestras opiniones. Dejádmelas por ahí, que ya vamos a la conclusión de este episodio. Y es que tened en cuenta que hubo que esperar hasta 1994 para que la Asociación Antropológica Americana, 1994, o sea, es que estamos hablando hace 26 años, de que una asociación del prestigio y el renombre de la Asociación Americana de Antropología dijese que verdaderamente raza solo había una. O sea, hemos hecho un viaje durante el día de hoy que básicamente nos ha llevado desde el comienzo de la Edad Media hasta, diría yo, que bastante ya entrada más allá de la Edad Moderna. Bueno, pues hubo que esperar otros 450, casi 500 años, no, de hecho, 502 años, si nos ponemos, por ejemplo, desde el descubrimiento de América en 1492, para que una asociación nacional como la Asociación Americana de Antropología dijera que no, que esto de las razas, que nos habíamos equivocado, en definitiva, que raza solo hay una y es la raza humana. Es absolutamente ridículo, pero es que tenedlo en cuenta. Como diría el señor Albert Einstein, es muchísimo más difícil desintegrar un prejuicio que desintegrar un átomo. Os dejo por hoy, no os olvidéis por favor de suscribiros, no os olvidéis de tocar la campanita, de tocar las manitos, preferentemente con el pulgar hacia arriba, por supuesto,
Y nada, ojalá y me podáis dejar una serie de comentarios a todas estas opiniones que hoy he compartido con vosotros. Nos vemos el domingo que viene. Va a ser la última entrega de IF Show esta temporada y, por supuesto, claudicaremos con la tercera entrega de esta breve historia del racismo. Espero verdaderamente que hayáis disfrutado. En este extremo ha sido un esfuerzo increíble, pero también un honor increíble el poder estar con vosotros ahí cada domingo desde febrero de este año 2020, que por cierto, menudo año de locura que nos ha tocado vivir, ¿verdad? ¿Cómo será 2021? Bueno, eso nos lo vamos a preguntar a partir de septiembre, que será cuando volvamos. Estad atentos, por favor, y con todo, nos vemos la semana que viene. Un abrazo.